El turismo es muy importante aquí en España. En 2022, unos 71,6 millones de turistas visitaron el país. Muchos turistas hacen mucho impacto y queremos que este impacto sea sostenible conforme a los principios de una economía circular. Una economía circular nos permite seguir aprovechando los mismos recursos en un bucle cerrado, no generar desperdicio y no agotar los recursos del planeta. Una gran parte del impacto medioambiental del turismo se debe al transporte. Actualmente, la mayoría de los medios de transporte que hay utilizan combustibles fósiles, unos recursos finitos que al quemar producen gases que contribuyen al cambio climático. La situación del transporte para el turismo actual tiende más a una economía lineal de extraer recursos, utilizarlos y generar desperdicio, en este caso los gases de efecto invernadero, que a una economía circular. Uno de los medios de transporte que produce menos emisiones por pasajero por kilómetro viajado es el autocar, y la transición hacia los autocares eléctricos cargados con energías renovables o los autocares que utilizan al hidrógeno verde como combustible nos podría llevar a un transporte turístico más circular y más sostenible, ya que no produciría emisiones de efecto invernadero y no dependería del agotamiento de los combustibles fósiles. Hablamos con Alsa, una empresa de autocares en España, para aprender sobre los servicios que ofrecen a los turistas y para informarnos sobre sus planes para hacer la empresa cada vez más circular. Alsa es una empresa que nació en Asturias y que este año, en el 2023, el día 20 de abril exactamente, pues ha cumplido 100 años. Desde sus inicios, Alsa tuvo una vocación emprendedora, nació para hacer transporte de viajeros por carretera y en este momento es una de las principales empresas de movilidad del mundo. Sí, aparte de los servicios de largo recorrido que se intensifican durante el verano para dar servicio a todos los turistas y a todas las personas que quieren moverse en época de verano, tenemos servicios turísticos. En Asturias, por ejemplo, tenemos un servicio turístico en Oviedo y otro en Gijón que operamos durante el verano, ¿vale? Estos servicios pues, te van mostrando las principales localizaciones tanto de Oviedo como de Gijón, explicadas con audio guía, ¿vale? Y que tienen un éxito rotundo. Aparte de eso, tenemos también servicios de movilidad concretos en playas. Por ejemplo, en Rodiles hay un servicio que lleva a los viajeros desde la ciudad, desde la localidad de Villaviciosa. Sí. Tenemos servicios en Lastres también en verano para hacer transporte de viajeros solamente para playas. Y el servicio estrella de Asturias, que es el servicio del Plan Lagos, que no solamente se opera en verano, pero sí que es la temporada alta del verano. Y eso es un servicio que está en un entorno muy singular, como es el Parque Nacional de Lagos de Covadonga, y con los autobuses. Con este servicio lo que hacemos es eliminar el vehículo privado de la carretera, que para nosotros es importante, pero para el entorno de Cangas de Onís y los lagos es mucho más importante, porque al final el impacto que está teniendo sobre el medio ambiente, sobre los animales que allí viven y con los que se tiene que convivir, pues no se les disturba demasiado. Para nosotros es principal y un objetivo clave en nuestra estrategia el cambio a un transporte más sostenible con el medio ambiente. Una de nuestras propuestas o de nuestros objetivos es que en 2035 toda nuestra flota de servicios urbanos tenga cero emisiones, ¿vale? Para eso todavía se está estudiando, las tecnologías avanzan muy rápido y estamos colocados o estamos estudiando todas las alternativas. No nos cerramos a ninguna, ¿vale? De todas ellas, existiendo hidrógeno, electrificación, combustibles limpios.
Ahora mismo el más maduro, como todos sabemos, es el bus eléctrico, pero trabajamos también en proyectos con hidrógeno y con otros combustibles.